A todos, el día de hoy venimos con un nuevo tema, el tema es titulado Los sacramentos, pero hablaremos sobre tres sacramentos en específico, los cuales dos son sacramentos de curación y el otro sacramento es de servicio y misión a la comunidad. Al momento en el que dije venimos con un nuevo tema es porque no me encuentro sola, sino me encuentro con la señorita Marjorie Rodas, quien ella nos responderá algunas preguntas de acorde a los sacramentos ya mencionados. Hola Marjorie, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Sí, claro, está bien. La primera pregunta es, ¿cómo crees que sería tu actitud si no hubiera confesión? Ya listo. Sería muy difícil, ¿no? Superar aquellas situaciones que nosotros realizamos que atentan contra los mandamientos de Dios, ya que el sacramento de la penitencia eh, es verdad que nos perdona nuestros pecados, pero al mismo tiempo nos concede unas gracias especiales, ¿no? Para poder luchar contra esas tentaciones y para poder empezar de nuevo con el corazón limpio, ¿no? Sería muy difícil la vida si es que no hubiera el sacramento de la penitencia, ¿no? Ese consuelo de Dios, esa limpieza que hace Dios a través del sacramento, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bien. Una pregunta también relacionada es, ¿cómo crees que sería tu actitud si hubiera una sola confesión en toda tu vida? Ya, listo. Creo que sería muy difícil, ¿no? Porque el ser humano, debido a la herida que tenemos por el pecado original, tendemos siempre a cometer algunas acciones, ¿no? Y el hombre hasta el último momento de su vida, pues va a cometer errores, porque su naturaleza está herida, ¿no? Pero el sacramento de la penitencia lo podemos recibir varias veces precisamente porque el hombre no es solamente una vez que se equivoca, ¿no? Sino que se puede equivocar muchas veces y por eso es que la iglesia como madre nos lo ha permitido y así lo ha querido el Señor, ¿no? Que constantemente podamos recurrir a ese sacramento. Una pregunta como que contraria a eso es, ¿cómo sería tu actitud si hubiera una confesión frecuente, muy frecuente? Ya listo. De hecho, la iglesia aconseja bastante, ¿no? Que nos acerquemos a confesarnos, si es posible, semanalmente, ¿no? Y pues mi experiencia a través del sacramento de la penitencia, que es frecuente, eh, me ha hecho darme cuenta que la Madre Iglesia lo ha permitido así porque como caemos constantemente y si recurrimos a ello, pues se nos hace más fácil luchar con esas tentaciones que podemos tener. Bien. Ya que tú has pasado ya por el sacramento de la penitencia y bueno, uno nunca deja de pasar por ese sacramento también. Para ti, ¿cómo es hacer una buena penitencia y qué pasos hay que seguir? Ya listo. Bueno, son 5 los pasos, ¿no? Que solemos hacer los cristianos antes de ir al sacramento de la penitencia, que es el examen de conciencia, el dolor de los pecados, decir los pecados al confesor, también luego eh, cumplir la penitencia que nos da el sacerdote. Entonces sí hay unos pasos que debemos seguir, ¿no? Y tenerlo presente siempre para el momento que nos vamos a confesar. Claro. La última pregunta, acorde a este sacramento, es, desde tu perspectiva, ¿confesión puede significar conversión? ¿Y has tenido algún testimonio o tienes algún testimonio que dar acorde a esto? Ya. Sí, de hecho, sí se puede decir que es un sinónimo de conversión, ¿no? Porque después de que uno reconoce en el examen de conciencia
todas aquellas acciones que está realizando y está dañando a Dios o al prójimo, ¿no? Uno mismo se da cuenta de en qué aspecto debe mejorar, ¿no? Y después de decirlo, pues no solamente es un simple decirlo, sino que también ahí influye la gracia de Dios para hacernos reflexionar de que necesitamos un cambio de vida, ¿no? Entonces sí, penitencia es sinónimo de conversión. Bien, pero no tienes algún testimonio de eso, algo o de alguna persona cercana. Ah, ya, ok. En cuanto al testimonio, pues sí, a mí, yo, cuando era adolescente, estaba realizando mi sacramento bueno, estaba en catequesis para realizar mi confirmación. Allí conocí una amiga que después de un tiempo ingresa al monasterio. Durante el tiempo de catequesis la conocí y me impactó bastante de que ella siempre, siempre estaba muy preocupada por ir a confesarse, ¿no? Y eso como joven a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, dije, yo también, yo ya había hecho mi primera comunión y tenía acceso para confesarme. Entonces decidí imitarla, ¿no? Así como cualquier joven, ¿no? Que cuando ve a algún amigo que está haciendo algo, pues él también lo quiere hacer por curiosidad, ¿no? A ver qué pasa. Y yo decía, pues, si no me confieso ahora, luego me voy a tener que confesar de todas maneras, porque antes de recibir la confirmación iba a haber una confesión, ¿no? Entonces durante mi catequesis me empiezo a confesar y empiezo a comulgar, ¿no? Y cuanto más me confesaba, pues más recordaba más cosas que había hecho en mi vida, ¿no? Cosas que ofenden a Dios y sí, tengo esa experiencia, ¿no? Que durante mi preparación de catequesis, el confesarme, pues me ayudó a prepararme mejor para recibir ese sacramento. Y pues después pasaron muchas cosas en mi vida, ¿no? Como ahora que ya soy profesora de religión, que pues es fruto de esa experiencia que tuve en mi catequesis de confirmación, ¿no? Y ya después empecé a practicar eh, más mi religión, ¿no? Empecé a rezar el rosario por otras circunstancias que también pasé durante mi catequesis de confirmación, solo participar de misa diaria, ¿no? Y confesarme frecuentemente. Entonces sí, la penitencia nos ayuda bastante. Sí, es como, es algo muy importante en nuestra vida que si no estuviese, creo que no estaríamos de alguna manera conectados con Dios también. Claramente no es el único sacramento, pero es muy importante. Creo que llegaríamos como que a esa conclusión, ¿verdad? Ujú. Sí, De unción de los enfermos. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que te motivaría a llamar a un sacerdote para administrar la unción de los enfermos a un familiar que tengas muy mal? ya. Eh, Cuando nuestros amigos o familiares ya tenemos el conocimiento, ¿no? De que ya están en las últimas, ya le falta poco, ¿no? Para encontrarse con nuestro Dios. Eh, pues yo con el permiso de ellos, ¿no? Con gusto lo haría porque sé que la iglesia acompaña y también Cristo acompaña a ese moribundo, ¿no? En esos últimos momentos de su vida. Y hasta el momento pues no he tenido ningún familiar que lo haya visto en esa etapa, ¿no? Pero, pero sí sé que en ese momento es importante por algunas historias de los santos que he leído, ¿no? Que en el momento de su agonía pasan muchas tentaciones, ¿no? Y necesitan de mucha fuerza para que en ese momento definitivo del último instante de su vida puedan abandonarse y confiar en Dios, ¿no? Entonces el sacramento de la unción de los enfermos va a fortalecer a aquellas personas que ya están en los últimos momentos para poder entregarse en paz a Dios, ¿no? Entonces sí, yo sí lo haría, ¿no? Y confiaría mucho porque es Cristo a través de ese sacerdote quien va a acompañar a nuestros amigos familiares que pueden estar en la agonía. Y es importante también que avisarlo con tiempo, ¿no? Porque ya cuando el moribundo ya está
en las últimas y no es consciente del sacramento que está recibiendo, ¿no? Es importante hacerlo con tiempo y conversarlo bonito con nuestros familiares para que ellos también, antes de recibir la unción de los enfermos, puedan hacer una buena confesión, ¿no? Y estar más listos para ese momento final. Bien. Una pregunta muy relacionada también es, para ti, ¿por qué es importante la unción de los enfermos? Ya. ¿Por qué es importante? Es importante porque nuestra vida no está definida, ¿no? Por más que uno haya sido muy bueno toda su vida, en el último instante, cuando ya estás en la agonía, pueden venir muchas tentaciones, ¿no? Por el tema del dolor que estás sintiendo en tu propio cuerpo, quizás por alguna desilusión, ¿no? De que si en caso eres joven, ¿no? Ya se te acaba la vida, ¿no? O quizás empiezas a desconfiar de que puede existir un cielo, ¿no? Y se te hace difícil abandonarte. Entonces, es muy importante porque nos ayuda a estar listos y a mantener la paz, ¿no? Durante ese momento final y sobre todo sentir la compañía de Dios en ese instante. Bien. La última pregunta en cuanto a este sacramento es, ¿qué efectos buscaría para la persona que estás haciendo, que recibe este sacramento, con este sacramento? ¿Qué es lo que recibiría tu familiar que está recibiendo el sacramento de la unción de los enfermos? Yeah. Recibiría pues el consuelo de Dios, recibiría a través del óleo sagrado, ¿no? Esa fortaleza para afrontar el momento final de su vida. Recibiría también todos los dones que la iglesia puede recolectar a través de la comunión de los santos, ¿no? Entonces, en esos momentos recibe muchas gracias especiales esa persona que está recibiendo la unción. Ahora ya, habiendo tocado los sacramentos de curación, vamos a pasar a un sacramento que es el sacramento de servicio y misión a la comunidad, el cual es la orden sacerdotal, y en donde el cual la primera pregunta es, ¿has tratado con un sacerdote? Y para ti, ¿quién es un sacerdote? Ya. Sí, a lo largo yo como te comenté hace un momento, ¿no? En mi confirmación fue donde conocí un poco más a Jesús y sobre todo a la iglesia, ¿no? Que desde pequeño nos bautizan, pero desconocemos lo en qué consiste la iglesia, ¿no? Entonces, a partir de los 16 años adelante, ¿no? Empecé a conocer mucho sobre ello y como participo de misa, ¿no? Y me confieso frecuentemente, sí he tenido mucho contacto con sacerdotes y me siento muy contenta de que en la iglesia existan sacerdotes plenamente consagrados al servicio de la comunidad, ya sea a través de la confesión, a través de dar los otros sacramentos, ¿no? Y también del acompañamiento espiritual. Entonces, como he leído en los santos, ¿no? Que siempre recurrían a un sacerdote para que los guiara, pues en mi caso ha sido eso, ¿no? Siempre que he necesitado un consejo importante en mi vida he recurrido a ellos, sobre todo en temas de tentaciones o de preguntas en torno a la iglesia, ¿no? Entonces, siempre los consejos de los sacerdotes han sido un gran consuelo para mí, ¿no? Y siempre los he aceptado como si fuera el mismo Jesús, porque así lo es, ¿no? Entonces, ellos como personas preparadas, maduras y llenos de la gracia de Dios, pues son importantes a la iglesia porque nos aconsejan, nos dan a Jesús en la Eucaristía, ¿no? y, y también interceden por nosotros a través de la oración. Son importantes y por eso Jesús también los ha dejado. He aquí, creo que una pregunta que es un tanto complicada, o bueno, para mí lo es, la Ujú. cual dice, qué sería el mundo sin sacerdotes para ti? Ya. Creo que el mundo sin sacerdotes sería un caos, porque
los sacerdotes cumplen una misión muy importante de representar a Jesús aquí en la tierra, ¿no? Entonces, sin un sacerdote que nos guíe, sin un sacerdote que administre los sacramentos a la iglesia, pues todos los cristianos católicos no podríamos amar más perfectamente a Jesús, porque necesitamos de alguien que nos explique la Sagrada Escritura, necesitamos a alguien que nos aconseje en la voluntad de Dios, necesitamos a alguien que nos consuele cuando caemos en pecado. Y, y pues sí, sería, sería muy, muy difícil la vida, ¿no? Del cristiano sin un amigo sacerdote que te pueda acompañar en esta tierra de peregrinación. Sí, aquí aprovecho para decir las palabras del profesor justo con el que estoy llevando teología, y él mencionó que sin sacerdotes sería ahí el fin del mundo, porque no habría quien transmita la palabra de Dios y quien nos acerque un poco más la palabra de Dios. O sea, el fin del mundo no sería como lo mencionan todas las personas, sino sería de repente cuando el mundo no tenga ningún sacerdote. No sé si coincides con ello. Sí, de hecho es eso, ¿no? Es difícil, más ahora que hay muchas ideologías, ¿no? Que tentan contra la dignidad del ser humano y pues sin un sacerdote que nos oriente, fácilmente caeríamos o seguiríamos lo que todo el mundo dice o hace. Sí. Bueno, la última pregunta ya que detengo y dice, ¿es necesario rezar por los sacerdotes? Sí, es muy necesario, ¿no? Eh, durante ese tiempo que llevo cerca de la iglesia, ¿no? Me he dado cuenta que es verdad que los sacerdotes son muy buenos y han estudiado mucho, pero también pueden caer en tentaciones, ¿no? De hecho, conocí a un amigo sacerdote, pues que ahora ya no lo es, y más que, más que alejarme de la iglesia, creo que fue un momento para crecer, ¿no? Y madurar, que a quien seguimos es a Cristo y no a los hombres, ¿no? Entonces, sí, yo me he dado cuenta que sí lo necesitan bastante, necesitan que recemos por ellos porque es verdad que tienen todas las gracias de su ministerio, pero también como ser humano pueden caer en alguna tentación y alejarse de Dios y de la iglesia. Sí, necesitan de nuestra oración, mucho. Bueno, con todas estas rondas de preguntas ya hemos terminado.